Hola a todos y bienvenidos a un nuevo webinar de Hosteltour en el que hoy vamos a hablar sobre certificados de ahorro energético y cómo los hoteles pueden sacar partido de ellos. Y para ello hoy contamos con Fernando Corbo, director comercial de Valantia. Hola Fernando, ¿qué tal estás? Hola, Yu, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por invitarme para hablar de un tema que yo creo que es de los más interesantes que ha habido en los últimos 3, 4 años respecto al marco de la eficiencia energética y que sin duda pues, es una herramienta que impulse muy positivamente la descarbonización, la eficiencia y la reducción de costes en la actividad hotelera como son los CAEs. Así que nada, encantado de estar aquí contigo. Un gusto. Bueno, muchas gracias a ti por acompañarnos. Ahora vamos a explicar un poco el esquema que va a seguir este webinar para que nuestros espectadores lo sepan. Primero de todo, Fernando va a hacer una presentación y después le haremos unas preguntas para aclarar las posibles dudas. Así que, Fernando, te dejo ahora ya con la presentación, ¿vale? Perfecto. Pues vamos a ello. Muy bien, pues como podéis ver, vamos a tratar de darle un poco de visibilidad a qué es esto de los CAEs, que seguro que muchos de vosotros lo habéis estado escuchando últimamente, estos certificados de ahorro energética, de dónde salen, qué son exactamente y sobre todo, y lo más importante, cómo puedo beneficiarme económicamente de ellos, ¿no? Cómo puedo, a través de los proyectos que yo vaya haciendo de rehabilitación de mis activos o tratar de eficientar mis salas técnicas, pues puedo como verme beneficiado por el propio sistema, ¿no? Entonces vamos un poco a la parte quizá un poquito más farragosa, que nos la quitamos de en medio y luego ya vamos un poquito más al grano. Pero bueno, hay que empezar por el principio, ¿no? ¿Y qué es esto de un CAE? Un CAE es una herramienta que ha sacado el ministerio, el MITECO, para tratar de simplificar mucho cómo funciona actualmente la manera de incentivar los proyectos de eficiencia energética. Básicamente, un certificado de ahorro energético, un CAE, es un kilovatio ahorrado en un proyecto de eficiencia energética. Y ese kilovatio es un bien mueble que una empresa, pues como un hotel o un operador, pues puede vender a un sujeto obligado. Ahora me centro en esto, ¿vale? Pero ¿de dónde ha salido esto y cómo, bueno, y digamos que, pues, de quién nos hemos copiado un poco, ¿no? Para poder traer el sistema aquí. Al final lo que sucede, y lo que viene sucediendo históricamente, es que hay empresas que son aquellas que son, trabajan directamente con productos derivados del petróleo, como pueden ser las grandes comercializadoras eléctricas, como puede ser una Endesa, un Iberdrola, un Repsol, que tienen que hacer una serie de aportaciones al Fondo Nacional de Eficiencia Energética cada año. Esas aportaciones al Fondo Nacional de Eficiencia Energética luego son gestionadas por el IDAE y de ahí es donde salen ciertas subvenciones que luego permean a las distintas comunidades autónomas y pues hay líneas de subvención a las que nosotros podemos tratar de acudir para poder conseguir incentivar y hacer más económicos los proyectos de eficiencia energética que queramos hacer en nuestros activos. Claro, el problema es que muchos de vosotros probablemente ya habréis tratado de gestionar algún tipo de subvención, entonces ya sabréis las dificultades que hay a la hora de gestionarlas y sobre todo a la hora de ingresarlas, ¿no? Que se pueden demorar mucho en el tiempo, quizá una subvención pues tardes unos 6 meses en gestionarla y lo mismo hasta dentro de 2 años no la ves ingresadas en tus cuentas, ¿no? ¿Qué vienen a hacer los CAEs? Pues simplificar el proceso. Entonces, lo que se hace ahora es, en vez de que estas empresas que se denominan sujetos obligados, que son estas comercializadoras, estos Endesas, Iberdrolas, Repsoles, pues tengan que hacer la aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, lo que se les dice es, buscad a empresas que sean capaces de hacer proyectos de eficiencia energética y comprarle directamente los ahorros a ellos, de tal modo que se mida esa intermediación estatal, no del todo, hay ciertas reglas que hay que seguir, que lo explicaré, pero básicamente, pues eso hace que procesos que pueden tardar en torno a 2 años, pues se pueda tardar muchísimo menos en que las empresas que han ejecutado proyectos de eficiencia energética vean pues esos ahorros compensados. Entonces, ¿cómo funciona un poco el procedimiento? Básicamente, tenemos 2 tipos de proyectos de eficiencia energética que podemos encontrar. Estarían los proyectos por fichas y los proyectos singulares. Los proyectos por fichas no son más que 114 fichas que hay actualmente publicadas en la web del MITECO, donde se ven y se explica de una manera muy clara qué proyecto puede ser susceptible de obtener CAE y qué documentación hay que presentar y cómo se tiene que calcular ese ahorro. Por ejemplo, existe la TER 100, que es sustitución de caldera por bomba de calor, que te dice específicamente qué documentación tienes que presentar y cómo se tiene que calcular ese ahorro. Por otro lado, tendríamos proyectos de eficiencia energética que no tendrían fichas. Bueno, pues eso tendría que ir por proyecto singular. Un proyecto singular no es más que pues, una acción que tú hagas en un activo que produzca ahorros, pero que no tengas esa ficha, entonces tienes que
inventarte, entre comillas, tú la manera de calcular ese ahorro. Para inventarse esa manera de calcular ese ahorro, pues hay una serie de protocolos internacionales que se denominan los protocolos IPMVP de la agencia EVO, para los cuales tienes que hacer una línea base, que tienes que tener unos condicionantes matemáticos. Importante, hay que medir, ¿vale? Hay que medir antes de la energía de lo que consumía lo que había, hay que medir la energía que consume después y hacer ese protocolo. Es un poquito más complicado, pero es importante que se sepa que si, oye, yo estoy mirándome el catálogo de fichas, he hecho una actuación y no la veo en las fichas, pues, oye, con esto no puedo obtener CAEs. No, sí que se puede, pero tiene que ir por proyecto singular, ¿vale? En el momento en el que ya tenemos detectadas pues, esas medidas, tenemos que contactar con un sujeto obligado, un sujeto delegado. ¿Qué diferencia hay? El sujeto obligado, como ya os decía, es el que puede sustituir las aportaciones al Fondo Nacional de Eficiencia Energética por la presentación de estos CAEs, de estos ahorros que ha comprado. Un sujeto delegado no deja de ser una empresa especialista en eficiencia energética que ha sido capacitada y está de alta en un listado. Ahora mismo hay como 50 empresas que son sujetos delegados para poder actuar dentro del sistema y pueden comprar ahorros, ¿vale? Y luego vendérselos a esos sujetos obligados. De tal modo que hay muchos sujetos obligados, que hay más de 700, pues que quizá no tengan la capacidad técnica para poder pues convertir ahorros en CAEs de manera solvente, pues pueden contar con estas empresas que son sujetos delegados. Por ejemplo, Valantia es un sujeto delegado para que actúen en su representación dentro de los distintos sectores para conseguir traccionar esos ahorros, ¿no? Y poder suplir esas aportaciones al Fondo Nacional. Entonces, en el momento en el que yo firmo un convenio CAE con un sujeto obligado o un sujeto delegado, el convenio CAE es el documento en el que se dice yo, tal empresa, voy a venderle a este sujeto delegado, este sujeto obligado, mis ahorros por este precio. Pues empieza el procedimiento, se empieza una recopilación de información y por último, pues se tiene que solicitar a un verificador, que es un agente externo, es una ENOR de turno, hay 7 ahora mismo dentro del sistema, que tiene que emitir un sello diciendo que el cálculo se ha hecho bien y que se cuenta con toda la documentación. En el momento en el que esté eso conseguido, se sube ese documento al registro autonómico. En el registro autonómico se puede dar un check positivo, eso pasa al coordinador nacional y ahí están ya los CAEs publicados dentro del sistema. Y esto es muy importante porque el momento en el que se pueden producir los ingresos por estos ahorros, como ya decía, los convenios CAEs son acuerdos entre dos entidades privadas, de tal modo que los momentos de pago se pueden definir entre esas entidades. Lo más normal es que el pago se desbloquee en el momento en el que ya ha sido subido ese ahorro convertido en CAE en la web del coordinador nacional. Pero hay empresas que, por ejemplo, pues puedes decir, oye, yo te pago un porcentaje, un 50% en el momento en el que firmamos el convenio CAE con una serie de condicionantes y el 50% restante en el momento en el que haya ese ingreso. Se puede negociar y dependiendo de qué empresas, pues hay distintas maneras de poder hacer todo esto. Entonces, ahora ya, poniéndonos en el lugar directamente del cliente, ¿no? Oye, ¿qué tengo que hacer a la hora de poder aprovecharme del sistema? Bueno, pues los pasos son relativamente sencillos. Primero, voy a tener que evaluar qué acciones de eficiencia energética he ejecutado o voy a ejecutar durante este ejercicio o venideros para saber qué ahorros voy a producir. Aquí un punto importante. A nivel retroactivo, se pueden presentar proyectos al sistema a partir que hayan sido ejecutados a partir del 26 de enero del 2023. Eso significa que no puede existir ninguna factura previa emitida, de tal modo de que si en un proyecto, pues yo que sé, de una sustitución de las calderas por unas bombas de calor, yo tengo una factura por hacer el pedido de las bombas de calor que sea de octubre del 2022, ese proyecto ya no podría entrar dentro del sistema, ¿vale? Todo lo demás podría entrar perfectamente. Entonces, primero identificamos esas medidas, luego podemos contactar pues, con un sujeto delegado, un sujeto obligado, en este caso, pues, por ejemplo, con Valantia, para que hiciera ese análisis de esos proyectos. Tendríamos unas conversaciones, veríamos a ver qué documentación tenéis, qué no, qué viabilidad hay de convertir esto en CAEs y a partir de ese momento pues firmamos un convenio CAE. Con el convenio CAE firmado, os ayudamos a hacer toda esa recuperación de la documentación, os ayudamos a hacer todos los cálculos técnicos y toda la generación del expediente para, primero, solicitar al verificador la emisión del certificado, luego solicitar esos CAEs enviándolos al registro autonómico y en el momento en el que eso esté finalizado, pues os ingresaríamos el dinero vía una factura hecha por vosotros a nombre de Valantia, ¿de acuerdo? Ya os lo comentaba antes que los CAEs son bienes muebles, por lo tanto aplica IVA, por lo tanto es necesario que se haga una factura para que se pueda abonar el ingreso. Oye, y en el sector hotelero, por hacerme un poco idea, ¿qué clase de actuaciones podrían llegar a entrar dentro del sistema? Bueno, pues aquí tenéis un listado que yo os diría que es bastante exhaustivo de todo lo que os podéis encontrar. Básicamente, y por resumir,
todo lo que ataque directamente al sistema de climatización o ACS va a poder ser susceptible a ICAES. Ya bien sea porque yo sustituyo una caldera de gasoil o de gas natural y estoy metiendo una bomba de calor aerotérmica que, como ya sabéis, es muchísimo más eficiente. Ya bien sea porque sustituyo la iluminación por iluminación LED, porque meto un SCADA o un sistema de BMS para optimizar la calefacción y el frío, porque sustituyo los compresores del frío industrial, o a lo mejor sustituyo una climatizadora, un enfriador, una torre de refrigeración por otra con mayores coeficientes ER a la hora de, pues eso, de transformar esos kilovatios eléctricos en kilovatios térmicos, ¿no? Pues todo esto podría entrar también. Temas de renovación o sustitución de ventanas, todo lo que toque envolvente. Existen fichas. Todo lo que estoy diciendo ahora mismo existen fichas que se pueden aplicar. Y es más, aquí tenéis un poco las más relevantes que las hemos dejado marcadas en negrita, pero hay un punto muy importante. Si fuésemos directamente, o sea, si estuviéramos haciendo un proyecto más de rehabilitación más integral en el que tocamos parte de la fachada y tocamos o bien climatización o iluminación, ahí ya teníamos un proyecto que podría ir por la ficha de rehabilitación profunda de edificio. Y esta es relativamente sencilla porque lo único que necesitaríamos para presentarla al sistema CAES es el certificado energético previo y el certificado energético posterior, con la diferenciación de letra que consiguiéramos. Para aquellos que hayan gestionado los fondos Next Generation, a la hora de hacer rehabilitaciones integrales, sabrán de lo que hablo porque la documentación que se pide es muy similar. Entonces, oye, aspectos clave que tenemos que tener en cuenta a la hora de gestionar proyectos de eficiencia energética para presentar a los CAES. Ahora veremos algunos ejemplos de fichas para que entendáis un poco qué clase de documentación se pide, pero digamos que hay 3 cosas que básicamente son comunes a casi todas las fichas y que son las más relevantes a tener en cuenta. Cosa número 1, reportaje fotográfico. Es muy importante disponer de las fotografías de lo que había antes y de lo que había después. Y además hay que atender a la literalidad de las fichas. Me remito, por ejemplo, al ejemplo de la TER 100 de sustitución de caldera por bomba de calor. Si os fijáis, lo que estoy diciendo es sustitución. Entonces, sustituir es, yo antes tengo una caldera, entonces tengo una foto de esa caldera. Si tengo una foto de la placa técnica de la caldera, muchísimo mejor. Yo tengo una foto de que ya no está esa caldera y ahora tengo una foto de esa bomba de calor nueva que puede estar situada donde está antes la caldera o en otra situación, pero que me está dando ese nuevo suministro de energía para la parte de demanda térmica, ¿vale? Si no tengo el reportaje fotográfico, ya os adelanto que va a ser inviable que se pueda conseguir el CAE. Oye, necesito muchísimas fotos, necesito que sea un reportaje muy extenso. No, pero se necesitan fotos, ¿vale? A partir de ahí podemos intentar jugar, pero las fotos tienen que existir, tanto de lo que había antes como de lo que había después. Segundo, casi no deberíamos hablar de esto, ¿no? Pero por desgracia sucede mucho. Para solicitar un CAE va a tener que venir un verificador externo, que no deja de ser una empresa auditora como una ENOR, que va a poner una serie de documentación. Esa serie de documentación también puede tratar de asegurarse de que esas instalaciones estén cumpliendo con normativa. Así que, por favor, cuidado con el código técnico de edificación, con el RITE, con el reglamento de baja tensión. Tenemos que tenerlo todo al día, porque si no podemos ya no solo no conseguir los CAE, sino afrontar algún tipo de problema. Así que también es un buen momento para aprovechar a través de los ingresos que podemos tener de los CAEs para legalizar las instalaciones que no las tengamos. Y por tercero y último, y si bien es verdad que en el ámbito de las fichas en terciario, en actividades como la hotelera, no se suele pedir demasiado, es algo que se ciñe más industrial, sí que es verdad que para proyectos singulares es inamovible y es que empecemos ya a medir los consumos energéticos, ¿vale? Empieza a ser muy importante, ya no solo por los CAE, sino por mucha normativa que está viniendo ahora a nivel europeo, que cada vez va a ir llevándonos a tener que implementar más sistemas de gestión de la energía, tener que ir reportando con mayor detalle nuestra huella de CO2, etc., pues el medir empieza a ser algo que es impepinable, ¿no? Y que vamos a tener todos que contemplar. Y de cara a los proyectos singulares es indispensable porque vamos a necesitar periodos de referencia de mediciones de antes y después para construir esas líneas bases y que podamos optar a conseguir el ahorro por los CAEs. Así que también, punto 3 importantísimo, la parte de la medición. Aquí tenéis algunos ejemplos de fichas. Hemos seleccionado las que yo creo que son las más representativas de la actividad que podéis encontrar. No sé si podemos darle un poquito de zoom o si lo veréis bien, pero bueno, os lo cuento sin más. Aquí tendríamos la ficha TER 100, que es la sustitución de calderas. Tendríamos también la de sustitución de una máquina frigorífica, perdón, le doy para atrás. Y tendríamos también la de rehabilitación. Dependiendo de lo técnico que sea el asistente a esta sesión, pues entenderá más o menos lo que pone, ¿vale?
Esto, por ejemplo, la fórmula de atracción es relativamente sencilla. Tú lo que vas a necesitar es el rendimiento térmico de la caldera, el rendimiento térmico de la bomba de calor, vas a necesitar un dato de demanda, un dato de superficie y un factor corrector que suele ser 1, ¿vale? Esto os ayudamos, cualquier sujeto delegado o sujeto obligado, os ayudará perfectamente a calcular esta parte. Y lo importante es cuando ya se empieza a solicitar la documentación. Y aquí es donde pues pidéis, y esto lo vais a ver en casi todas las fichas, pues una ficha complementada y firmada al representante donde se vea la emisión de los CAE. Esto se ayuda siempre a hacerlo. Una declaración responsable de que no se han solicitado subvenciones o si se han solicitado, qué subvención se ha solicitado. Las facturas justificativas, como ya decía, cuidado, no pueden existir facturas antes del 26 de enero del 2023. El informe fotográfico, como ya decía, de antes o después. En esta ficha en concreto es importante que tengamos un instalador muy amado porque, como veis, hay variables técnicas que han tenido que ver con el dimensionamiento técnico de la solución y que probablemente vayamos a necesitar que la ingeniería, la instaladora de turno que haya ejecutado el proyecto, pues nos firme un documento diciendo que las variables que estamos utilizando efectivamente son las que se han utilizado en el proyecto. ¿Vale? Y esto es básicamente una ficha CAE y la documentación que se solicita. Ya veis que teniendo el proyecto un poquito ordenado y sobre todo con lo que vayáis a ejecutar a partir de ahora, porque la mayor problema que había habido hasta la fecha es pues contar con el reportaje fotográfico, porque no siempre hacíamos fotos de lo que teníamos antes, pero como podéis ver, llevando las cosas bien hechas y con cuidado, vamos a contar con esa documentación. La ficha de la parte de refrigeración es exactamente igual. Lo que si lo veis aquí, lo que tenemos es un rendimiento de los equipos de antes, un rendimiento de los equipos de después, unos factores de corrección, unas horas de funcionamiento, ¿vale? Hay fichas que te dan ciertos datos, otras que no, y la mayoría de ellas, si vemos que los datos que nos está dando la ficha por defecto son peores que los que nosotros podemos demostrar a nivel técnico, pues yo qué sé, porque tengamos un análisis de los gases de combustión de los 3 últimos meses de las calderas y veamos que el rendimiento no es de un 92%, que es un factor estándar que nos dan en la ficha, pues es de un 82%. Bueno, pues lo podemos justificar para que se maximice el ahorro, no hay problema. Y por lo último, pues aquí tendríamos también la ficha de rehabilitación profunda del edificio, que como ya os decía, pues lo que hace es jugar con el certificado, con la letra de certificado energético previo y la letra de certificado energético posterior. Importante que el certificado energético previo debemos contar con el justificante de registro, ¿vale? Esto sobre todo para los que ya no lo tengan, bueno, pues podemos intentar hacer cosas, pero se complica. Para los que estén ahora inmersos en algún tipo de proyecto, recordad, por favor, tener el certificado energético no solo hecho, sino también registrado en la ventanilla correspondiente de la comunidad autónoma, ¿vale? ¿Beneficios para tu empresa? Bueno, pocas veces se ha dado en este sector que sobre todo desde mi posición, ¿no? como un proveedor de eficiencia energética, que pueda decir que ahora te pago por ahorrar. Pero sí, ahora os podemos pagar por vuestros ahorros, ¿no? Entonces, pues la monetización de los ahorros pues es uno de los beneficios más directos que pueden llegar a existir. Pero no tenemos que dejar de lado todos los beneficios que la eficiencia energética tiene de cara al aumento de la competitividad de las empresas. Al final, cuanto más eficiente es energéticamente tu instalación, cuantos menos kilovatios demande para funcionar, más protegido vas a estar respecto a los vaivenes potenciales del precio de la electricidad o del precio del gas que vamos a poder tener. Ni mención quiero hacer a lo que pasó ya hace unos 4 años con el tema de Ucrania, de esas subidas increíbles de los precios de la electricidad que nos sorprendieron a todo. Bueno, desde luego el precio de la electricidad no se puede controlar, pero lo que sí que podemos controlar es lo que se consume. Y cuanto menos consumamos, pues mucho mejor. Y los CAEs van a fomentar, vía ingresos por proyectos, pues que hagamos proyectos que nos ayudan a esto. Evidentemente, cuanto menos consumamos, menos emisiones de CO2 vamos a tener. Y efectivamente, pues inversiones que ahora mismo tendríamos que hacer simplemente por obsolescencia de las instalaciones, de las calderas, pues, o de las calderas o cualquier otro tipo de equipo, por supuesto, pues se van a ver mucho más favorecidas y vamos a poder adelantar esas inversiones para tener los activos más listos para cumplir las condiciones operacionales o incluso si estamos en una posición de querer vender ese activo, pues que cumpla estándares que lo hagan más valioso en el mercado. Para muestra un botón, algunos casos de éxitos que ya se están consiguiendo a nivel de CAEs. Como podréis ver, la mayoría de los proyectos, porque además es un trabajo que parece mentira, pero todavía queda mucho recorrido a nivel nacional. Muchos de los proyectos que se están ejecutando y que están obteniendo CAEs son proyectos de electrificación de la demanda, proyectos que estamos sustituyendo calderas por equipos de bomba de calor de aerotermia, ¿no? Entonces, pues mira, tenemos ahí un hotel de unos 27.000 metros cuadrados en los que se han sustituido las bombas de calor, de las calderas por bombas de calor y además se han sustituido enfriadoras y estaríamos hablando pues casi en torno a 950 megavatios de ahorro que han supuesto un ingreso de 129.300 euros.
Otro caso muy similar en un apart-hotel en el que se han sustituido los mismos tipos de equipos, unos 400 megas de ahorro en total, unos 52.000 euros de ingresos directos gracias a estos proyectos. Vale. Seguimos, proyectos también, otro hotel de características muy similares en las que se han hecho también unas reformas a la de calderas con bombas de ACS y la sustitución de climatizadoras que estaban bastante obsoletas, pues hemos tenido unos ingresos de 56.000. Y un edificio, un hotel de unos 6.000 metros cuadrados en la que se ha ido directamente a una rehabilitación integral y se han obtenido 28.000 euros de ingresos vía CAES. Entonces, como podéis ver, los CAES es algo que es bastante real, que la verdad es que queda bastante recorrido porque todavía no es muy conocido, entonces eso también hace que ahora mismo la oferta, la demanda esté superando por mucho la oferta, así que es un momento muy dulce para aquellos que estén ejecutando proyectos, pues que levanten la mano a estos sujetos obligados y sujetos delegados para que vengan a comprar los ahorros porque sí necesitan generar kilovatios dentro del sistema. Y por supuesto Valantia pues estará encantado de ayudaros en lo que necesitéis en este sentido y acompañaros para que todo lo que estéis haciendo, todo lo que queráis hacer, pues se pueda convertir en CAE y en un beneficio económico para vosotros. Y con esto más o menos os he contado todo lo que necesitabais o todo lo que quería que supierais. Por supuesto, pues tenéis aquí correos y teléfonos de la compañía. Si escribís a info@valantia.com, pues estaremos encantados de atenderos. Y cualquier duda que podáis tener de cara al sistema o de proyectos que queréis ejecutar, pues daros nuestra visión y acompañamiento para que podáis avanzar en vuestros procesos de eficiencia energética, descarbonización y, por supuesto, de valorización económica de vuestros ahorros. Muy interesante, Fernando, la presentación, la verdad. Gracias. Y ahora, como hemos comentado antes, si quieres, vamos a hacer las preguntas para que nos ayuden a aterrizar un poco en esta presentación que nos has hecho. Perfecto. Vale, primero de todo, ¿nos podrías decir si es difícil obtener CAE y si hay algún tipo de energía excluida? Vale. Los procesos de los CAE a la hora de obtener eso, sobre todo, entendiendo obtener CAE por el proceso de transformar un ahorro en un CAE, ¿vale? Que es ese que tiene que pasar todo este proceso que os comentaba, ¿no? De, oye, hay que recuperar documentación, hay que ir a un verificador, etc. Ese proceso es relativamente simple siempre y cuando se sigan las reglas que te está marcando la ficha. Si se tiene las fotografías, si se tiene disculpad, si se tienen las fotografías, si se tiene la documentación que se solicita, mientras se tenga toda esa documentación y nosotros os guiamos en ello, no es difícil obtener el CAE. De hecho, es un proceso bastante sencillo y rápido de conseguir. Ahora bien, existe, y respondiendo a tu segunda cuestión, oye, si hay alguna energía que esté fuera del ámbito, los CAEs vienen a fomentar la eficiencia energética, ¿vale? ¿Eso qué significa? Que las energías renovables no. Y respondo a una de las preguntas más habituales que seguro que tenéis muchos en la cabeza. ¿La fotovoltaica da CAEs? No, no da CAEs, ¿vale? Vamos a diferenciar qué es eficiencia energética de energías renovables. Eficiencia energética es yo estoy consumiendo 100, hago algún tipo de actuación y paso a consumir 80. Entonces, estos 20 son kilovatios de energía que yo puedo convertir en CAEs. Si instalo una fotovoltaica, lo que hago es, yo estoy consumiendo 100, pues ahora 50 los voy a consumir a través de la fotovoltaica y los otros 50 a través de la energía de red, pero sigo consumiendo 100. Por eso la fotovoltaica no entra dentro del sistema y, sin embargo, la solar térmica sí que podría entrar y, de hecho, existe una ficha de CAEs para la solar térmica. Entonces, todo lo que es eficiencia energética, tenga ficha o no, puede ser susceptible dentro del sistema CAE. Incluso en proyectos Greenfield, en proyectos en los que pues, tú vayas a hacer un hotel o un edificio de nuevas y vayas a instalar un sistema de refrigeración o una bomba de calor de aerotermia, podrías tratar de optar a los CAEs justificando que estás optando por una opción muy eficiente respecto de un estándar que te puede dar la propia ficha, ¿vale? Entonces, es un proceso relativamente sencillo. Lo único importante es saber qué documentación se solicita y tenerla a mano. ¿Y cuánto se tarda en conseguir CAE y en pagarlo? Pues más o menos, estoy hablando evidentemente de promedios, ¿vale? Pero de proyectos por ficha, si se cuenta con toda la documentación, es un proceso que no debería durar más de 2 o 3 meses. Proyectos singulares, por su propia naturaleza un poco más singular, ya os digo que son proyectos más comunes en el ámbito industrial que en el terciario, pero lo normal es que estamos en el escenario de entre 6 y 7 meses, ¿de acuerdo?
En ese momento, esos 2, 3 meses, 6, 7 meses, que es que ya esté el certificado emitido y en la web del Coordinador Nacional, pues el momento de pago será lo que se dirima con la empresa con la que se haya contratado. Nosotros en Valencia, por ejemplo, pagamos a 30 días tras emisión de factura. Entonces, se nos emite esa factura y en esos 30 días se produciría el ingreso en vuestras cuentas. Así que estaríamos hablando, y ya por hacer la comparativa, ¿no?, de cuando estás solicitando una subvención, pues desde que la empiezas a solicitar hasta que la ingresas, pues lo mismo, te pasan 2 años y medio, a cuando empiezas a gestionar un CAE, pues que en un máximo de 3, 4 meses podrías ya tener todo el dinero ingresado en tu cuenta. Si se ha pedido una subvención, ¿puedes pedir CAE? Pues sí, justamente. Lo único que hay que tener cuidado con una cuestión, y es que esa subvención no venga del Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Como ya expliqué en un principio, los CAEs vienen a sustituir al Fondo Nacional, que del Fondo Nacional, las aportaciones que hacen los sujetos obligados al Fondo Nacional, es de donde se extrae luego dinero para hacer subvenciones. Evidentemente, si yo estoy adoptando un CAE y ya tengo concedido una subvención para el Fondo Nacional o ya tengo ingresada esa subvención, pues estaría haciendo duplicidad, ¿vale? Ahora hay ingresos. Sin embargo, todo lo que no venga del Fondo Nacional puede ser susceptible de CAEs. Por ejemplo, yo que sé, el MOVES 3 viene de los fondos de Next Generation, así que hay fichas de vehículos eléctricos, pues si yo tengo en un vehículo, en una compra de una serie de vehículos, pues tengo el MOVES 3, puede ser perfectamente compatible con los CAEs, o cualquier subvención que venga de los fondos de Next Generation de rehabilitación energética, yo que sé, como puede ser el Real Decreto 477 para el tema térmicos, pues podría ser perfectamente compatible sin ningún tipo de problema. ¿Y de quién es el ahorro si el proyecto es leasing o renting? Vale, eso, como ya sabéis, por los proyectos leasing o renting es que pues, la propia empresa no asume el CAPEX, sino que es un tercero el que está asumiendo ese CAPEX y nosotros pues tenemos que pagar unas cuotas, ¿no? En ese sentido, lo que el sistema entiende es que el promotor del proyecto sigue siendo pues aquel dueño de la instalación que está pagando la factura de la energía y que gracias a su decisión se están generando esos ahorros. Por tanto, sería el propio propietario del activo o ese perfil que haya ejecutado, que haya pagado ese proyecto o que esté pagando esas cuotas, el propietario del ahorro. Entonces, los proyectos leasing o renting también son perfectamente compatibles con el sistema. Si bien es verdad que tenemos que tener cuidado en tener un histórico de las facturas que nos estén pasando nuestro proveedor de ese renting o leasing, pero en principio son perfectamente compatibles. ¿Puede ser mayor el ingreso por CAEs que el importe invertido en la reforma? Pues sí, esta es una de las grandes ventajas que tiene el sistema CAE, si bien es verdad, o sea, para no elevar demasiado las expectativas, que en el ámbito terciario es muy raro que se vaya a producir, pero sí que es cierto que si tú estás invirtiendo 200.000 euros en hacer una rehabilitación y gracias al ahorro que se está produciendo, tú por CAEs puedes ingresar potencialmente 300.000, pues puedes ingresar esos 300.000. Yo como sujeto delegado te podría pagar esos 300.000 sin que hubiera ningún tipo de problema. Ahora bien, el mismo caso, esa inversión de 200.000. Si tú ya tienes solicitado una subvención y la vas a querer aceptar y la subvención más los CAEs da más que el valor total del proyecto, ahí sí que no podríamos, no se podría superar el valor de la inversión. Si tú por la subvención ingresas 100.000, pero yo por los CAEs te podría pagar 300.000, pues si te quieres quedar con la subvención, yo solo te voy a poder pagar otros 100.000 para llegar a esos 200.000. Eso básicamente lo que nos indica es que a la hora de que planteéis esos proyectos, evidentemente, solicitar las subvenciones, ver cuánta cuantía económica podemos tener y luego, en el caso de que gestionemos los CAEs, si vemos que los números de los CAEs son exorbitados y superan esa inversión, pues simplemente podemos renunciar a esa subvención que hemos solicitado y quedarnos solamente con los CAEs o equilibrar las cuentas. Eso habría que verlo en cada caso. Pero la respuesta rápida es sí, los CAEs pueden superar el valor de la inversión. ¿Y pueden los CAEs generar beneficios? Sí, justamente es lo que estaba comentando ahora. Al final, a nivel de beneficio, pues es eso. O sea, simplemente si yo estoy ejecutando un proyecto que antes pues eran 200.000 euros y solo por la parte de las subvenciones, pues me daban 50.000 euros y luego también tenía que contabilizar el ahorro como tal, pues a lo mejor estaríamos en PRS de en torno a, o sea, de periodos de retorno simple de esos proyectos, pues entre 4 o 6 años. Ahora con los CAEs se pueden reducir muchísimo, podemos estar en periodos de retorno entre 2, 3, incluso en algunos casos un año, pero es que si la inversión, si el ingreso por CAE supera la inversión, ya estamos en PRS inmediatos, o sea, ya lo que estamos obteniendo es un beneficio de esa inversión. De hecho, en el ámbito hotelero, lo que estamos empezando a ver nosotros mucho es que juntando, teniendo en cuenta los precios actuales de la energía, juntando los ahorros de la ejecución de un proyecto de eficiencia energética a un año, juntando
ingresos potenciales de subvenciones. Y juntando los ingresos que hay por CAEs, se está empezando a ver que si no es la más rentable, es una de las más rentables, incluso en inversiones de look and feel, de inversiones a realizar en el ámbito hotelero, porque los retornos son muy inmediatos e incluso en algunos de los casos, como os puedo decir, pues pueden incluso verse superado directamente la inversión por el ingreso. Entonces sí, por supuesto que puede generar beneficio. Y ya para terminar, ¿se pueden hacer contratos de colaboración a largo plazo? Sí, este es un punto muy importante, ¿no? Porque está la gran cuestión, ¿no? O sea, ¿a cuánto se paga el CAE? Bueno, esto no lo digo yo, hay un documento del MITECO que se va publicando cada mes que más o menos hace un análisis de cómo va el mercado. Pues actualmente los precios que se están pagando por esos megavatios están oscilando entre los 110 y los 140 euros el megavatio hora, ¿vale? Anual. Básicamente, pues esto hace que yo ahora mismo, pues si tú me traes un proyecto, pues yo te puedo hacer un convenio, pactamos ese precio, que ya os digo, simplemente para daros una horquilla de valor en el que nos estamos situando y arrancamos. Pero tú me dices, no, es que yo quiero un colaborador más a largo plazo, porque además yo quiero que me vayas estudiando proyectos, etc, etc. Bueno, pues podemos hacer ligaciones, por ejemplo, a precio a la equivalencia financiera del CAE. ¿Eso qué significa? Básicamente, como ya os decía, los sujetos obligados tienen que hacer aportaciones al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. La equivalencia financiera de los kilovatios que se suponen que está ahorrando a ese fondo actualmente están fijadas en 189 euros el megavatio. Como ya os decía, ahora mismo lo que se está pagando es entre 110 y 140 porque, evidentemente, ¿no? Si un sujeto obligado pues, consigue unos CAEs a un precio de 150, pues oye, la resta de 189 versus el 150 es lo que está ganando, pero hay que tener en cuenta todos los costes operativos, de cálculos, de pago a los verificadores, que hay que pagarlos, etc, etc, ¿vale? Entonces, los 110 y los 140 es donde se está estabilizando un poco el mercado. Pero ahora bien, yo digo, no, y además es que quiero ver qué pasa, pues a lo mejor el año que viene, pues de 189 euros la equivalencia financiera, pues podemos subir a 190 o a 195 o a 200. Bueno, pues yo puedo firmar contigo un acuerdo en el que te diga, oye, yo me ligo a un peso relativo del precio que te voy a pagar sobre la equivalencia financiera, de tal modo pues, que a lo mejor te digo que yo te voy a pagar siempre un 70 o un 80% respecto a la equivalencia financiera de cada año, un contrato a 3 años. De tal modo que podrías ir a contar directamente con un colaborador como Valantia, en el que estuviera ofreciéndote esos servicios ya incluidos en ese precio para ayudarte a ejecutar los proyectos. Pues, punto muy importante, estos 110, 140 euros que os estoy comentando son llave en mano. Es decir, vosotros no tenéis que asumir ningún tipo de coste para la gestión de esos CAEs. Valantia o la empresa homóloga con la que contarais, pues asumiría tanto el pago del verificador como todos los costes internos a la hora de hacer todos los cálculos relativos y todas las labores administrativas y técnicas para poder materializar esos CAEs. Bueno, y hasta aquí nuestro webinar de hoy. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Juk. Es un Y placer. muchas gracias a todos los espectadores por acompañarnos en un nuevo webinar de Hosteltour. Hasta la próxima. Adiós, hasta luego.